Saludos cordiales, estimados hermanos. Continuando con el devocional consecutivo, por ahora en el libro de Deuteronomio, nos adentramos al capítulo 13. En esta sección, Dios le habla a su pueblo por medio de Moisés para advertirles de todos aquellos que toman un rol de instigadores hacia la apostasía. Se mencionan tres grupos probables de donde podría venir esta tentación. Número 1, los falsos profetas. Número 2, familia o amistades cercanas. Y número 3, ciudades enteras apóstatas. Hay que aclarar que la palabra apostasía significa, en términos sencillos, apartarse del Dios verdadero, abandonar al Dios bíblico y su voluntad, y todo esto conociendo de Él. Los falsos profetas son los primeros en ser mencionados, y es llamativa la cantidad de advertencias tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. El escritor Judas dice que estos falsos profetas convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan el señorío de Dios. El apóstol Pedro dice en su segunda carta que los falsos maestros hablan palabras infladas, es decir, hablan bien, saben qué decir, prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de corrupción. El Señor dice en nuestro pasaje de Deuteronomio que si estos profetas vienen haciendo milagros, cosas asombrosas a los ojos, pero su mensaje contradice la palabra de Dios, contradicen los mandamientos de Dios, tal profeta es fraudulento y debía morir. Este punto nos enseña la centralidad de las Sagradas Escrituras, por encima incluso de experiencias milagrosas asombrosas. La familia o amistades cercanas son mencionadas en segundo lugar. Sea padre, madre, hijo, hija, hermano, hermana o un amigo cercano quien pretenda alejar de Dios a una persona, debía ser igualmente juzgado como el falso maestro con la muerte. Este punto nos enseña que ni aun las relaciones más cercanas, es decir, familia o amigos, anulan el deber de todo creyente de ser fiel a Dios. Y por último se mencionan a ciudades enteras apóstatas. Estas eran ciudades dentro del territorio que Dios entregó a Israel en Canaán. Si la ciudad entera no se oponía ante la instigación de hombres malvados de ir tras dioses falsos e iban toda la ciudad tras ellos, toda la ciudad era considerada culpable y un riesgo para el pueblo de Dios. Por tanto, toda la ciudad debía pagar con la muerte. Si bien estas leyes civiles no son aplicadas tal cual por su iglesia en el siglo XXI, el principio está más vigente que nunca para nosotros, estimados hermanos. La palabra de Dios y sus mandamientos deben ser prioridad para el creyente. No importa las maravillas con las que te sorprende el pseudoapóstol o el pseudoprofeta de hoy en día. Si su mensaje contradice a la Biblia, entonces deséchalo. Estimados hermanos, también esto nos enseña que Dios está por encima de nuestras familias y nuestros amigos más cercanos. Si te ves presionado por ellos a contradecir los mandatos de Dios, tú debes ponerte firme y decirles con toda humildad y mansedumbre: yo y mi casa serviremos a Jehová, Josué 24:15. Y por último, hermanos, no debemos ser cómplices del pecado. Por algo Cristo dejó a su iglesia la instructiva de la disciplina eclesial para separar a todo aquel pecador impenitente de en medio de un pueblo que está en proceso de santificación. La apostasía, hermanos, es un pecado terrible, que el Señor nos guarde de ella, porque implica conocer del verdadero Dios, pero despreciarlo como si fuera nada.